presentar en primer lugar a Manuel Andrino, de la Falange. Manuel es un apasionado de la causa España y de la justicia social. Desde su juventud ha trabajado ininterrumpidamente todos los días, decidiéndose por ella. De verdad, es algo extraordinario. Es una de esas personas que todos desearíamos tener en nuestro círculo más cercano, por sus valores, su generosidad, y además odia que se diga algo sobre él, así que sin más, le cedo la palabra. Está claro, amigos, que Magdalena es bastante jovencita, si no, no dirías algunas tan auxilios que ha dicho sobre mí. En fin, los que hoy estamos aquí nos marcamos como objetivo irrenunciable el tener presencia en el presente, como diría Gustavo Morales, que está ahí al fondo. Sin olvidar, por supuesto, nuestro pasado, del que algunos, yo por ejemplo, nos sentimos totalmente orgullosos. Estamos convencidos de que podemos aportar soluciones eficaces y duraderas a las enormes carencias económicas y sociales de este sistema que a través de la Unión Europea fomenta la situación de pobreza y de ruina de millones de personas. Frente a las políticas que nos llegan de Europa, creemos que absolutamente todas las fuerzas económicas deben estar al servicio del hombre y no de lo que habitualmente conocemos como mercados financieros. Defendemos la verdadera economía social frente a la economía de la corrupción y de la especulación. Creemos que el principio fundamental de estabilidad económica de la nación debe ser la defensa sin excusas del valor adquisitivo del salario de los españoles. Hay que terminar con estos salarios de miseria que tienen mayoritariamente los trabajadores, lo que les hace en muchos casos vivir en el umbral de la pobreza o sin grandes expectativas de futuro. Es inconcebible e inexplicable que el trabajo se haya convertido en el sueño imposible para millones de españoles que no son capaces de encontrarlo y que cuando lo hacen tienen que aguantar situaciones de semiesclavitud y salarios de auténtica vergüenza. Porque esto es lo que está pasando ahora mismo, en pleno siglo XXI, en la España superguay de Pedro Sánchez o de Mariano Rajoy, en la que, según ellos, es la mejor España de todos los tiempos. Por eso, se acepta como normal, como un mal menor, el hecho de que la tasa de paro en España haya superado en algunos momentos el 25% de la población activa, y que cuando estamos en lo que ellos llaman épocas de bonanza, tengamos entre 2,5 millones y 3 de parados, duplicando y triplicando la tasa de nuestros socios europeos. Desde que ingresamos por la puerta de atrás en la Unión Europea, se ha convertido a parte de la sociedad española en una masa preferiblemente subvencionada, que prefiere trabajar y vivir a costa de la peonada de turno como forma de garantizar ese voto cautivo que todos conocemos. Esa situación que todo el mundo sabe, pero que se oculta o se niega por los partidos políticos del sistema, con esa corrupción generalizada que se ha instalado en España y en Europa como algo absolutamente normal. Durante la reciente crisis y las anteriores, las imposiciones económicas de la Unión Europea han lastrado, y de qué manera, la recuperación de España. Se ha asfixiado a las familias españolas con unos impuestos desorbitantes que nos han hecho perder una gran cantidad de gasto de inversión, volviendo a situaciones que parecían olvidadas. Necesitamos, pero ya de forma urgente, una verdadera política de protección de nuestra industria frente a la competencia desleal de esas multinacionales que producen en países donde no se garantiza ningún derecho laboral a los trabajadores. Para la mejora de las condiciones de vida de nuestros conciudadanos, exigimos y defendemos la intervención firme, decidida y directa del Estado en la economía. Faltaría más, por encima de los intereses de los bancos o de las grandes corporaciones. Hay que crear un
verdadero servicio de crédito oficial, algo que no es nuevo, a imagen y semejanza de lo que ya hubo en España en el pasado, que garantice préstamos a muy bajo interés para la adquisición de una vivienda o para la concesión de créditos a pequeñas y medianas empresas en unas condiciones muy pero que muy favorables. No se puede permitir ni un minuto más el ver cómo bancos y cajas de ahorro se reparten millonarios beneficios en épocas de bonanza y cuando tienen pérdidas o riesgo de quiebra hay que rescatarlos con el dinero de todos y cada uno de nosotros. El acceso para los españoles a la educación y a la sanidad debe ser, sin excepción, absolutamente universal y gratuito. A nosotros que no nos cuenten cuentos, pues ya fuimos capaces de transformar la sanidad en el pasado, creando la más importante red hospitalaria pública del mundo, hasta entonces sustituyendo a aquellos llamados hospitales de caridad. Una sanidad que alcanzó un alto grado de perfección hasta que llegamos a aquel nefasto periodo de la historia de España, llamado transición, donde el Sistema Nacional de Salud, ejemplo para medio mundo, se dividió por las dichosas y nefastas autonomías. Como también creemos que hay que garantizar por ley el que la vivienda sea un bien de primerísima necesidad. Debe ser verdaderamente asequible para que no suponga la hipoteca de por vida para millones de personas. Y también, y hay que decirlo, en otros tiempos fuimos capaces de que millones de españoles tuvieran una vivienda digna y asequible en propiedad, algo que ahora parece estar muy mal visto e incluso es inalcanzable. Posiblemente nunca como hasta ahora el problema de la vivienda y su derivada de los desahucios de familias condenadas a vivir en la calle haya sido tan sangrante. Y por eso exigimos la paralización inmediata de todo este tipo de desahucios. No se puede permitir que una familia más viva en la calle. Se nos imponen desde Europa políticas que llevan a la precarización del trabajo y al desempleo. Ese desempleo que atenta contra la economía nacional y contra la dignidad de los españoles. Nadie se acuerda, o parecen acordarse, de cuando nos vendían que abaratando el despido aumentaría el empleo, con el resultado que todos conocemos. Empleo en precario por días e incluso por horas y seguimos con millones de parados. Como nadie parece acordarse, cuando nos decían que la inmigración era necesaria para garantizar el futuro de nuestras pensiones y el resultado es el de todos conocidos, que nunca como hasta ahora las pensiones de los españoles han estado tan amenazadas, mientras eso sí, las élites políticas y económicas blindan en su futuro a nuestra costa con despidos e indemnizaciones multimillonarias. Amigos, las políticas económicas impuestas desde la Unión Europea a España han tenido como primer y casi único objetivo el maltratar a los asalariados y a los autónomos, que además se han visto privados de conseguir ayudas sociales en materia de vivienda o de educación. Unas ayudas que, curiosamente, y en gran parte, han ido destinadas a toda esa población inmigrante que, utilizada y sabiamente dirigida por los poderosos de turno, ha producido como efecto inmediato el abaratamiento inexplicable de la mano de obra de los españoles. Todavía nos acordamos de cuando se hablaba de los mileuristas en plan despectivo, y hoy en día el que obtiene dicho título, fundamentalmente gente joven, es como si le hubiera tocado la lotería de la Navidad. Las recomendaciones, entrecomilladas, que llegan en forma de que sí o sí de la Unión Europea y de sus órganos de gobierno es que hay que contener los salarios, que hay que disminuir los derechos laborales y desmantelar, eso sí, de una forma más o menos civilina, el llamado estado de bienestar. En países como España se ha recortado el presupuesto en educación, en sanidad, en sueldos de funcionarios y en pensiones, con la excusa de que os acometían esos recortes, os iba al traste el llamado estado de bienestar. Yo os digo que eso es una mentira y grande. Me pregunto, ¿por qué no acaban con los cientos de miles de millones de euros que supone ese gasto innecesario en el nefasto estado de las autonomías y en sus 17 reinos de taifas?
¿Y por qué no han recortado, suprimido esas subvenciones multimillonarias a partidos políticos, a sindicatos o a banqueros? Y además, no contentos con ellos, se han dedicado de manera abierta y torticera a la corrupción y al saqueo de las arcas públicas. ¿Por qué no acaban con esa tremenda burocracia de Bruselas y ese cementerio de elefantes en el que han convertido al Parlamento Europeo, que dilapida cantidades astronómicas todos los años? Pues no han tomado esas medidas porque se acabarían los privilegios de miles de asesores políticos que tienen en ayuntamientos, en ministerios, en comunidades autónomas y en todo tipo de parlamentos. Han preferido proteger los intereses de la banca, como siempre, causantes directos además de la crisis económica, en detrimento del pequeño ahorro de la clase media, que se ha hundido de forma estrepitosa porque ha sido machacada a impuestos. Esta misma clase media, creada en otros tiempos, ahora muy denigrados, que ha mantenido durante estos momentos tan duros en unos niveles de cierta dignidad a las familias españolas y, por supuesto, al resto de la nación española. De hecho, a algunos se nos ha tachado en algunos momentos de demagogos y de hipócritas por decir, fijaros, que quizás habría que nacionalizar el crédito. Y mientras hemos tenido que tragar, no hace poco, más bien hace escasos meses, y como si no pasara nada, con nacionalizar las pérdidas multimillonarias de bancos, de cajas y de otras entidades financieras que durante mucho tiempo, eso sí, han financiado y han perdonado las deudas multimillonarias de los partidos políticos y de los sindicatos vendidos al gobierno de turno. Este Estado ha sido incapaz de crear otro tipo de política económica que no fuera la del turismo, tan sensible, como todos sabemos, a cualquier cambio en la situación internacional. Porque desde que España, como he dicho antes, entrara por la puerta de atrás en la Unión Europea, ha preferido ser un país subvencionado y no competir con otros países europeos desmontando, todos lo recordamos, industrias esenciales que hasta ese momento mantenían en todo lo alto el tejido productivo de España. Y nos hemos conformado con ser el geriátrico de Europa, con un turismo de baja calidad y que además tiene gran capacidad para cambiar de destino. Por eso, amigos, para finalizar, no me quiero extender más, he de decir que somos los que defenderemos y defendemos al trabajador frente al desempleo, frente a los despidos caprichosos, ahora llamados por motivos económicos, frente a las reconversiones y frente a las jubilaciones anticipadas por intereses políticos o de empresa. Somos los que buscaremos el pleno empleo, como ya lo hicimos en el pasado, garantizando esa justicia laboral por la que también luchamos tanto en el pasado y que hoy han arrebatado a los trabajadores españoles. Somos los que garantizaremos las pensiones de jubilados, de viudas o de viudos para evitar que caigan en la indignidad y en la caridad. Somos los que implantaremos una educación nacional y gratuita que prime el esfuerzo y no permita ni vagos ni convidados en nuestras aulas. Somos los que rescataremos aquella sanidad pública que tanto impresionó en su momento y que no haga distingos en función de la región de España donde uno nazca o donde uno resida. Somos los que acabaremos con las diferencias en la administración de justicia, para que no haya una justicia para ricos y otra justicia para pobres, accediendo a los tribunales desde una posición de absoluta igualdad. Y eso sí, defendiendo y primando los intereses de España a los del resto de la Unión Europea. Camaradas, amigos, este es nuestro ADN. Un ADN que no queremos perder. Y en todo caso queremos que todos los españoles se sientan, os sintáis muy orgullosos de él, para que España vuelva a ocupar el puesto que se merece en Europa y en el mundo. Porque no lo dudéis, nadie, absolutamente nadie, nos va a garantizar nada. Gracias, amigos, y buenos días.
Gonzalo Martín, de Democracia Nacional. Gonzalo es de estos españoles sobradamente preparados que nos sirven de contacto con organizaciones de otros países europeas, bastantes ya en representación, que tienen representación en sus parlamentos o en la Eurocámara, y que representan esas organizaciones como representa él, como representamos todos nosotros, pues otra Europa orgullosa como él, otra Europa orgullosa de sus raíces, de su tradición, de su identidad. Gonzalo es compromiso, trabajo, valentía, y también, sin duda, es una de esas personas con las que escogerías irte de fiesta, seguro. Pues no pago las copas, ¿eh? Bueno, buenos días a todos y gracias por venir, gracias por el apoyo mostrado, tanto en persona como por teléfono, por redes sociales. Hoy estamos aquí como consecuencia de lo que estamos sufriendo en España y en Europa y por lo tanto es tan necesario un partido o una coalición como es ADN. Los diferentes partidos que formamos parte de la coalición, que nos conocemos desde hace ya muchos años, hemos colaborado anteriormente también, pero hemos visto que compartimos unos valores que es la base, unos puntos fuerza que podemos decir que es la base de lo que siempre ha sido España. La columna vertebral necesaria para mantener a España en pie, así como a Europa. Por ello nosotros reivindicamos la tradición cristiana como base de los valores y la cultura europea. Así de claro. A mí me gustaría preguntaros, ¿qué sería Europa sin una base como el cristianismo? El cristianismo es, junto a una genética común, la herencia de Roma y de Grecia, los cimientos de la identidad europea, lo que ha constituido nuestra cosmovisión y nuestros valores. Valores de una fe que los europeos, y principalmente los españoles, hemos llevado a cada rincón del mundo, acabando con salvajes costumbres y crueles imperios. Hoy en día, en Europa Occidental, parece que podemos vivir una época oscura de reflexión. Parece que a muchos les gustaría tenernos en las caratumbas como sufrieron los cristianos durante 3 siglos en el Imperio Romano. Esta sociedad moderna, podrida, carente de valores y de moral, que venera el becerro de oro, pero desprecia todo tipo de espiritualidad cristiana, es más sociedad de yuppies que abraza la tan superficial moda de espiritualidad oriental. Los mismos yuppies que están demasiado ocupados para formar una familia, convencidos de que el individualismo y el hedonismo es la clave de la felicidad, que se gastan más en su gato que dando cariño a su familia o visitando a sus seres queridos en residencias y demás. Son los mismos que cuando se les pasa el arroz o por no estropear la línea, se van a Conchinchina a comprarse un niño o peor, a alquilar un vientre. Que alguien me explique cómo se alquila un vientre. En fin. Ese es el tipo de sociedad en el que vivimos. ¿Qué tipo de país queremos dejar a las futuras generaciones de españoles? Una sociedad que promueve y aplica institucionalmente la eutanasia y el aborto. Pero, ¿cuántos millones de niños españoles han sido asesinados y irán siendo asesinados en el vientre de sus madres con la complicidad y promoción del régimen de 78? Abramos los ojos. Nosotros lo tenemos muy claro. Somos los que queremos la Europa del aborto cero. Para nosotros, esto no es Europa. Nos han robado y prácticamente han aniquilado lo que siempre ha representado Europa. Para nosotros mismos, los europeos, y para el resto del mundo, a lo largo de toda la historia. Roma y Bizancio fueron los faros que iluminaron a Europa y al mundo como difusores de la fe cristiana, al igual que posteriormente en España lo fueron Santiago de Compostela o Toledo como capital del Imperio Católico donde nunca se ponía el sol. De hecho, España podemos decir que nace en el año 583, cuando en el Tercer Concilio de Toledo surge la España como un reino unido, con godos e hispano-romanos, formando un único pueblo y con una única fe cristiana, abandonando la herejía. Sí, lo siento por los progres, pero España no nace en 1812 con la Constitución de Cádiz, un poquito anterior. Por todo ello es imposible desligar a España del cristianismo, porque tras la época oscura de la invasión y de la ocupación de España por el Islam, el cristianismo, al igual que tras siglos de persecución en el Imperio Romano, resistió y dio fe a los españoles que en el norte se reagruparon y comenzaron la gloriosa reconquista de España. La misma fe que alimentó a esos intrépidos conquistadores españoles que más allá de las columnas de Hércules se enfrentaron al desconocido y construyeron el mayor imperio que el mundo ha conocido, creando una nueva civilización sobre la base de la fe cristiana.
Esa misma fe fue la que alimentó a la Liga Santa de Lepanto, la que salvó a Europa del desastre por 2 veces en Viena, actuando los ejércitos europeos como uno solo, defendiendo a Europa de su segura aniquilación. ¿Qué me decís de la mejor infantería de la historia? Los tercios. ¿Qué me decís de los mártires de la guerra civil? ¿Tanta sangre española derramada por defender a Europa y a la Iglesia ha sido derramada en balde? Nosotros no creemos que haya sido derramada en balde. Que quede claro, no ha existido ni un héroe español, ni uno solo, que no haya luchado y caído por Dios y por España. Es indivisible el binomio que conforma la identidad española y la defensa de la identidad cristiana de Europa. Por ello, somos los que siempre hemos defendido, defendemos y defenderemos la identidad cristiana de Europa. He hablado anteriormente de la Reconquista. Sí, Reconquista, no conquista como quieren ponernos pseudointelectuales de hoy en día. Es irónico que 526 años después de la culminación de la Reconquista, mucha gente sienta que su país, en Europa, ya no les pertenece y que hemos sido invadidos por millones de inmigrantes, muchos de ellos además musulmanes. El cuento de la convivencia pacífica, poniendo como ejemplo la España medieval, el Toledo de las 3 culturas, no se lo traga nadie. Y el que vive en su burbuja, le invito a que me acompañe y le llevo a cualquier gueto de cualquier ciudad española para darse cuenta de cómo nos enriquecen culturalmente la multiculturalidad. Para darse cuenta que esto es una invasión en toda guerra y que nos están suplantando. De convivencia pacífica esto no tiene nada. En este caso hablamos de una invasión que hasta hace poco ha sido silenciada por los medios de comunicación, mientras han podido. Cuando ya es evidente que sale por todos lados, cuando uno está en la playa y ve cómo llegan pateras, pues evidentemente al final algo sale a la luz que no pueden controlar este sistema podrido. Por ello ADN exige controlar de forma efectiva nuestras fronteras. Al igual que nos sentimos seguros en nuestras casas, tras una buena puerta o en nuestro jardín, tras unos altos muros, los europeos tenemos derecho a vivir sin la preocupación de que cualquiera pueda colarse en nuestra casa con el beneplácito del gobierno y la complicidad de la Unión Europea. Todo ello junto a las políticas abortistas impulsadas por la Unión Europea y la ingente cantidad de dinero que con impuestos, nuestros impuestos, nos quitan de nuestros bolsillos, de todos los europeos, para mantener a millones de extranjeros que lo único que hacen es están reemplazándonos. Ellos tienen hijos mientras que nosotros no podemos permitirnos tener hijos. Aquí se ha permitido que cualquiera pueda entrar en Europa, sin saber sobre sus antecedentes, enfermedades o intenciones. Al pueblo europeo nos quieren hacer sentir culpable de la miseria que sufren muchos países, generada muchas veces por sus propios gobiernos y su propia élite. Los gobiernos de la Unión Europea son cómplices de esta situación. Venden armas a ejércitos y a rebeldes y permiten que cientos de empresas, miles de empresas, les empobrezcan. Y quieren que lo pagamos el pueblo llano. Según datos del inefable Fondo Monetario Internacional, quien lo controlará, existen más de 700 millones de personas que viven en condición de extrema pobreza en el mundo. Vaya, todo ello junto a los falsos refugiados de guerras instigadas pues, por el nuevo orden mundial, con gobiernos occidentales apoyando a uno o a otro, con la falacia ahora que nos quieren meter con calzador de los refugiados climáticos. Genera el caldo de cultivo perfecto para que todos quieran venir aquí. Dicen, estos europeos son más tontos que la leche. Encima nos van a pagar aquí a los hijos, ¿para qué voy a trabajar? Encima, claro, mucha gente que vive realmente en extrema pobreza, como digo, como consecuencia de lo que anterior explicaba. Nosotros somos cristianos, somos de una base cultural cristiana, somos de ayudar al prójimo, pero no somos imbéciles. Europa... He hablado de 700 millones de pobres, de extrema pobreza que viven en el mundo. Europa a día de hoy tiene unos 700 millones de habitantes. Dentro de estos 700 millones de habitantes se incluyen
millones de inmigrantes que se han nacionalizado, bueno, y igual, dentro de la población europea, que he dicho 700 millones, incluye toda la gente que ya están viviendo aquí. Mientras que África, a día de hoy, constituye una población de unos 1.200 millones y se calcula que en 2050 van a ser 2.400 millones. Y en España y en Europa en general, ese continente es con menos hijos por mujer. Por lo tanto, la población autóctona se va reduciendo cada año, mientras que en otros continentes crece y la población inmigrante aquí en España tiene más hijos que los españoles. ¿Quién es la minoría entonces? Que alguien me lo explique. ¿Acaso no somos ya la minoría en el mundo e incluso en nuestra tierra? En España tenemos un ejemplo de lo rápido que puede llegar a ser el reemplazo, y si no lo controlamos, esto irá a más, como sucede en países como en Suecia o en Francia, donde podemos decir que ya el 30% no es de origen, ya no digo francés o sueco, europeo. En 1996, la población extranjera en España no pasaba del medio millón de personas. En 2006, más de 5 millones. Es decir, que en 10 años se ha multiplicado por 10. Todo ello sin que la estadística aparezcan los millones de inmigrantes, de extranjeros, que tras un par de años en España se les regala, como si fuese algo que se pueda regalar, la nacionalidad española. O que te venga un chino y compre un piso de lujo y le regale la nacionalidad española. De esta forma nos están suplantando. Abramos los ojos. Necesitamos que se dé prioridad a todos los niveles, en todos los niveles, a la población autóctona española y europea, o desapareceremos suplantados por poblaciones, por pueblos extranjeros. Todo extranjero que delinca debe ser expulsado a su país de origen. Simple. Decimos basta a la delincuencia extranjera, basta a la impunidad del delincuente extranjero. Bastante tenemos con los nuestros. Nuestras fronteras, ya sean en Ceuta o Melilla, por mar o nuestros aeropuertos, deben ser inviolables y las fuerzas de seguridad del Estado deben de estar respaldadas por el gobierno, tanto en equipamiento como en su actuación. A España se entrará de forma legal o no se entrará. Es simple. Ante un puesto de trabajo, el español tiene que ser quien tenga prioridad. Y a España solo se podría entrar, salvo para los turistas, con un contrato en origen. Las ayudas deben ser prioritariamente para las familias españolas, para que podamos tener hijos, ya que de otra forma, junto a los míseros sueldos que tenemos los españoles de hoy en día, España y Europa están condenadas a su extinción. Esta Unión Europea, que rechaza las raíces de la auténtica Europa, promueve la inmigración masiva sin control, persigue y encierra a quienes se opongan a esta locura, no nos representa y desde ADN, trabajaremos por una Europa mejor, para que haya una esperanza de futuro para el pueblo europeo. Porque somos los que hablan de la Europa de los europeos. Somos los que exigimos fronteras seguras y protegidas. Somos los que aún creemos en la política de valores. Somos los que trabajaremos por una Europa de familias y niños. Somos los euroscépticos. Somos los partidarios de Europa, pero no de esta Europa. Me gustaría terminar con una máxima descrita por don Marcelino Méndez Pelayo. España, evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes. Luz de Trento. España, espada de Roma. Cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. Ahora es el turno de Norberto Pico, de Falange Española de Osjón. Otro apasionado de España. Otro apasionado de España y de la justicia social. Muchos le estáis descubriendo ahora por su cada vez más habitual presencia en los medios, diciendo cosas muy sensatas que todos pensamos pero que pocos dicen. Pero más allá de su faceta de líder de opinión, permitidme una anécdota personal. Pues por casualidad pude conocer a su familia, a su mujer y a sus 3 hijos, y me encantó ver que es de sus padres que educan el ejemplo, en los valores de honestidad, de trabajo, no la sobreprotección,
porque para llegar a hacerse un hombre, uno tiene que aprender a caerse y levantarse. Sospecho que lo que más les gusta a sus hijos es hacer las cosas bien para que su padre pueda sentirse orgulloso. Otro ejemplo de que somos de familia de valores, igual que vosotros, Norberto. Bueno, está claro que con esta generosa presentación los más contentos van a ser mis hijos, porque la visión que yo tengo de ellos no es tan positiva, así que ellos la verdad que se lo van a agradecer mucho. Bueno, a lo largo de la campaña electoral de las europeas de 2019, que para nosotros prácticamente comienza ya mismo, comienza hoy con este acto de presentación, pues a los representantes de la coalición nos van a cuestionar en numerosas ocasiones, nos van a preguntar de forma habitual cuál es nuestra seña de identidad, cuál es lo que hace diferente a esta candidatura de otras candidaturas. Bueno, porque al final, en el magma de candidaturas y de proyectos políticos que van surgiendo, pues muchas veces los ciudadanos pierden la perspectiva. Y es importante que nuestro proyecto sepa diferenciarse claramente de otros proyectos. Por lo tanto, a la pregunta de cuál es vuestro ADN, cuál es ese punto que os va a diferenciar claramente de otras candidaturas, nuestra respuesta va a ser muy clara. Y es que esta va a ser posiblemente la única candidatura netamente euroscéptica. La única candidatura que va a presentar de forma evidente y clara un proyecto distinto para esta Unión Europea que ni nos representa, ni nos gusta, ni hace justicia con el pueblo español. Esa va a ser nuestra bandera. Y no nos vamos a perder en ambigüedades. No vamos a decir una cosa un día, lo contrario al día siguiente, no vamos a decir que son temas muy complicados, no. Queremos que la gente nos entienda claramente, que nos entiendan perfectamente. Por eso nuestras propuestas, nuestras medidas también van a ser claras y contundentes. En el sentido socioeconómico vamos a lanzar una propuesta que creo que vamos a ser los únicos que nos atrevamos en España a defenderla públicamente, y es una propuesta muy clara. Queremos que España salga del euro. Queremos que España abandone la moneda única. Queremos que España se recupere el control sobre su política monetaria. Claro, ahora es el momento, una vez escuchada esta propuesta, en el que los agoreros, los gurús financieros, esos que son unos gurús financieros porque se lo dicen ellos a sí mismos, pero que son incapaces de adivinar las crisis. Bueno, pues todos ellos, pero también la gente sencilla que al final se deja llevar por lo que escucha a los políticos, bueno, pues todos esos nos van a decir, salirse del euro, eso es una locura, eso es un suicidio, pero ¿cómo nos vamos a salir del euro? Si no nos van a dejar, y además, si lo consiguiéramos, bueno, eso traería una crisis económica a España terrible, horrorosa. Quizás incluso alguno de vosotros lo piense porque, claro, si machaconamente te lo dicen todos aquellos que llevan debajo la etiqueta de expertos en economía, expertos financieros, os recuerdo, todos esos expertos incapaces de adivinar las crisis que nos van sucediendo. Bueno, pues a todos los que os digan que salirse del euro es un suicidio, les tenéis que contestar una cosa. No, mira, es que lo que fue un suicidio fue que a España entrase en la moneda única. Lo que fue una auténtica locura es que España adoptase la moneda única. Y hemos visto los resultados. Los resultados, muy por encima, podemos decir que son 4. 1. Los precios han subido muchísimo. 2. Los salarios han subido muy poco. 3. Las exportaciones prácticamente nada. Y 4, y eso es lo más doloroso para nuestro pueblo, el paro ha subido una auténtica barbaridad. Vamos a verlo con algunos datos. Permitidme que los vaya leyendo porque si no de memoria va a ser complicado. Mirad, con el euro los precios han subido en España el 40%. Desde 2002 hasta ahora, el 40% han subido los precios. En ese mismo periodo, el salario medio de un español solo ha subido el 17%. Los precios el 40%, los salarios el 17%.
Pongamos algunos ejemplos que todos los tenemos en mente. Por ejemplo, la barra de pan. La barra de pan ha pasado de costar 27 céntimos a costar más o menos, dependiendo de la cumbre cada uno, unos 80 céntimos. Con lo cual, con un salario medio, hace 16 años, en 2002, comprabas 73.000 barras de pan y ahora solo puedes comprar 28.800 barras de pan. Bueno, alguno dirá, bueno, ahora sí son muchas barras de pan. Es verdad, ni siquiera yo me como 28.000 barras de pan. Más datos de los que de verdad nos importan a todos. La cerveza. La caña de cerveza ha pasado de costar unos 72 céntimos a costar más o menos 2 euros. En ciudades como Madrid, uno tiene que patear mucho para encontrar un sitio donde le pongan una caña a menos de 2 euros. Con lo cual, pues eso, con un salario medio, si antes te tomabas 27.500 cañas al mes, ahora solo te tomas 11.000 cañas al mes. Son muchas cañas menos al mes, y esas sí que no las queríamos tomar. Por no seguir aburriéndonos con datos, el último dato. El bono de 10 viajes del transporte público aquí en Madrid costaba 4,25. Ahora cuesta 12,20. Una auténtica barbaridad. En definitiva, las familias españolas han perdido de una forma alarmante capacidad para comprar, capacidad para mantenerse. Han perdido, en definitiva, poder adquisitivo. Sigamos repasando los datos para llenarnos de argumentos frente a esos que nos van a decir que salirse del euro es un suicidio. Mirad, con el euro España ha pasado de que las exportaciones de bienes y servicios supongan el 29% de su Producto Interior Bruto a solo el 34%. Es decir, han subido más o menos el 5%. Creemos que es bastante poco, teniendo en cuenta que nos habían dicho que con la entrada de España en Europa salíamos de un aislamiento tradicional y además nos incorporamos a un mercado de más de 500 millones de consumidores. Bueno, solo hemos subido un 5%. Bueno, pensábamos, por ejemplo, que el propio Jean-Claude Juncker, él en persona, podía hacer que las exportaciones de vino español subiesen, pero tampoco ha sido así, o sea que una auténtica pena. Sin embargo, en este tiempo, Alemania, iros quedando con el nombre de ese país, porque nos va a dar una pista de a quién beneficia realmente el euro. Las exportaciones en Alemania han pasado en este tiempo del 34% de su PIB al 50%. Y es que es muy sencillo la diferencia. Una moneda fuerte como el euro beneficia a países con economías fuertes como Alemania, pero perjudica seriamente a economías no tan fuertes como han sido la griega, o como ha sido la italiana, o como ha sido, lamentablemente, la española. Mirad, con la misma crisis global, Alemania ha batido en este tiempo récord de exportaciones. ¿Sabéis cuál es el récord que ha batido España? El de desempleados. Ellos, récord de exportaciones. Nosotros, récord de desempleados. En este tiempo, Alemania jamás ha superado el 5% de paro. Que por cierto, si vemos los países europeos, miembros de la Unión Europea, que no adoptaron el euro, supieron capear mucho mejor las crisis, ¿vale? Y sus economías no se han visto tan perjudicadas como las que comentábamos, la italiana, la griega o la española. Y no hablamos solo de Gran Bretaña, ¿no? Que es una economía potente, una gran economía. Hablemos de economías más modestas como la húngara, la checa o la polaca. Bueno, pues todos ellos tampoco han pasado actualmente del 5% de paro. Fijaos que nosotros estamos ahora mismo en aproximadamente el 17%, pero es que hemos llegado a tener casi el 30% de tasa de paro. Más de 6 millones de españoles no conseguían encontrar un trabajo. Es una situación absolutamente dramática que solo hemos podido sobrellevar porque, afortunadamente, y pese a la labor de deconstrucción, España todavía es un país de familia. Somos un país de familia y la familia ha hecho de colchón. La familia ha sido el colchón fundamental para sobrellevar esta crisis. La comparativa con Alemania, como decía, es pertinente porque la moneda única, en realidad, no se creó como una moneda para todos los europeos. Eso es lo que nos han vendido.
pero es mentira. El euro no es una moneda de todos los países europeos. El euro es una moneda alemana, que de hecho, si fueran más sinceros, le podrían haber llamado el germano, por ejemplo, en vez del euro. Porque no es nuestra moneda. Para nosotros es simplemente una divisa, pero no es una moneda, no es nuestra moneda. Mirad, es evidente, como decía, y esto hay que tenerlo muy claro, que monedas fuertes sirven a los intereses de economías fuertes, pero no a las de las economías débiles. Y esa es la base de nuestro rechazo a la presencia en el euro. Esa es la base que nos hace querer que España abandone el euro. No es posible que economías tan distintas como la alemana y la española tengan una política monetaria común, porque o beneficia a uno o beneficia al otro, pero a los dos es imposible. Y en este tiempo hemos visto cómo, evidentemente, la moneda común ha beneficiado a países como Alemania y ha perjudicado seriamente a países como España. Cuando uno no tiene moneda propia, cuando uno ha entregado su soberanía monetaria a otros países, está condenado a pedir dinero a los demás. Y cuando uno pide dinero a los demás, está obligado también a aceptar las condiciones que le impongan los demás. Y España ha tenido que pedir dinero a los demás para afrontar la crisis. Y los demás nos han puesto sus condiciones. Y esas condiciones han llegado a España en forma de austeridad, en forma de recortes y en forma de empobrecimiento general de la población española. Los españoles hoy somos más pobres de lo que éramos hace solo 16 años cuando entramos en el euro. Pero fijaos que cuando nosotros hablamos de pobreza, porque no queremos caer ni en el sentimentalismo, ni en la demagogia, cuando hablamos de pobreza no nos estamos refiriendo a, pues no sé, ancianos yendo a los comedores sociales, o no nos estamos refiriendo a aquellos que tienen que hurgar en los cubos de basura para alimentarse de los desperdicios de los demás. Esos los hay también en España, ¿vale? Y por supuesto que necesitan proyectos para sacarles de esa extrema pobreza. Pero el rostro más común de la pobreza en España no es afortunadamente ese. El rostro más común de la pobreza en España es el de la madre que ha perdido el empleo, que ya no cobra ni siquiera una prestación por desempleo, porque se le ha agotado, que se tiene que conformar con una renta mínima de inserción, que apenas traspasa los 400 euros, y que, por ejemplo, ahora en septiembre le ha sido imposible afrontar los 360 euros que de media cuesta el material escolar para la vuelta al cole de cada uno de sus hijos. El resto de la pobreza en España es el de ese padre que cada mes tiene que hacer auténticos encajes de bolillos y ver si este mes devuelve el recibo de la luz, el recibo del gas, si lo que hace es no pagar la hipoteca o si le tiene que decir a sus hijos que este mes no pueden ir al dentista. Ese es el rostro de la pobreza en España. El rostro de la pobreza en España también es el de los abuelos que tienen que acoger de nuevo en casa a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque después de un ERE, pues les ha sido imposible pagar la hipoteca. Ese es el rostro de la pobreza. Esa es la gente, el pueblo en España que sufre las consecuencias de las políticas de los burócratas de Bruselas. Y esa son la gente a la que nosotros queremos dirigirnos, la gente a la que nosotros queremos acompañarles. Porque sí, nosotros somos de defender las raíces cristianas, claro que sí. Y esas raíces cristianas nos recuerdan a la cultura, nos recuerdan a las catedrales, pero nos recuerdan también a los comedores de caridad, a los hospitales y a la obra ingente de solidaridad que emprende siempre la Iglesia. Una sociedad que se dice moderna, una sociedad que se dice avanzada, una sociedad europea, vamos, no puede permitirse darle la espalda a esta gente que lo está pasando mal. Nosotros no le vamos a dar la espalda a la gente que lo está pasando mal, porque nosotros somos de familia, y en la familia, donde comen 3, comen 4 o comen 5, y se aprietan en el asiento si hace falta. Y nosotros también somos patriotas. Y un patriota no deja a la gente en la estacada. Un patriota no abandona a los suyos. Un patriota actúa por amor.
somos patriotas. Y los patriotas no van a abandonar a nadie, no van a mirar para otro lado mientras los demás están sufriendo. Por eso vamos a estar a su lado, no por odio a los ricos, sino por amor a la justicia. Y por eso también vamos a defender las fronteras, no por odio a los de fuera, sino por amor a los de dentro. Mirad, es imprescindible que España recupere el control sobre su economía. Bueno, vamos a ver, no nos engañemos. O sea, tener moneda propia no va a resolver todos los problemas económicos que tiene España, que muchos de ellos son estructurales. Pero es que desengañémonos. O sea, tener al alcance de la mano instrumentos tradicionales de política económica, como puede ser imprimir billetes o como puede ser la devaluación de la moneda, son imprescindibles a la hora de afrontar crisis. Por eso queremos recuperar la soberanía. No por el chauvinismo de decir que somos mejores que las demás o que no queremos que nos manden. No, no. Lo que queremos tener es el control de nuestra propia economía para emprender las campañas de apoyo social a los españoles. Pero que nadie se confunda. Que nadie se confunda y quiera dibujarnos como si fuéramos partidarios de un aislacionismo o que defendiéramos el aislamiento internacional de España. De otras cosas, porque es imposible a día de hoy. Ese aislamiento internacional es absolutamente imposible. Nosotros queremos llevarnos como buenos vecinos. Queremos tener una relación de sana vecindad con el resto de Europa. Queremos vivir con ellos en comunidad. Y yo creo que ese es un buen ejemplo para que entendamos exactamente qué es lo que queremos. Queremos que Europa sea como una comunidad de vecinos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en una comunidad de vecinos? Bueno, pues nos ponemos de acuerdo entre todos los vecinos, por ejemplo, para instalar una antena comunitaria y mejorar las comunicaciones. Perfecto. Bueno, hay veces que también en los tablones de anuncios, pues cada vecino dice lo que quiere vender o lo que quiere comprar y se facilita el intercambio. Perfecto. Facilitemos el intercambio comercial. Luego también, y es muy importante, los vecinos nos ponemos de acuerdo habitualmente en implantar un sistema de seguridad para que todos nos sintamos a gusto, para que todos estemos seguros en nuestras casas. Eso está muy bien. Ahora bien, que no venga en esta comunidad de vecinos que queremos que sea Europa, ningún vecino listillo a decirnos, oye, a cambio de que yo haya dicho que te pongo allí la antena, tú lo que tienes que hacer con el dinero de tu familia es lo que yo te mande. No. Que no venga el vecino listillo a decir, a cambio de que nos hayamos puesto de acuerdo en cómo gestionar la recogida de las basuras, yo te voy a decir a ti quién tienes que invitar a cenar a tu casa. No, perdona. Quien entra en mi casa lo decido yo. Y eso es lo que queremos para España. Que España pueda decidir quién entra en su casa. El problema, y ya vamos terminando, es que a España en Europa no es tratado como un vecino. Ni siquiera es tratado como un socio. La relación actual de España con Europa, con la Unión Europea, con esta Europa de los burócratas de Bruselas, es de vasallaje. Nos consideran sus vasallos, creen que debemos estar a su servicio. Bueno, pues ha llegado el momento de decir, basta. Nosotros no somos vasallos de nadie. Nosotros somos un pueblo con dignidad. España es una nación milenaria. Sí, milenaria. Que hace ahora unos días, en septiembre, ha conmemorado, por ejemplo, el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga. Y si Europa es hoy lo que es, y no es otra cosa, es porque hace 1300 existió Covadonga. Y después de Covadonga vino las Navas de Tolosa, y después vino Lepanto, y después tantas y tantas historias. Fuera los complejos. Se acabaron los complejos. Somos europeos porque somos españoles. Así que vamos a levantar el ánimo de esta nación decaída. Vamos a hacerla fuerte en Europa. Vamos a conquistar un horizonte de paz, unidad, libertad y justicia para todos los españoles. Por eso ponemos hoy en pie este proyecto.
Y por eso hemos venido a pediros a todos vosotros que nos apoyéis. ¡Vamos! ¡Arriba las banderas! ¡Levantemos las banderas! ¡Adelante! ¡Adelante España! ¡Adelante siempre España! Gracias, Norberto. El ánimo está más que levantado, ahora hay que mantenerlo arriba, ¿eh? Seguimos con la celebración. Para finalizar, va a tomar la palabra para hablarnos Paco Torres, de Alternativa Española. Paco es profesor, escritor, historiador. Desarrolla una faceta que entiendo fundamental para el futuro, que es la de enseñar. Pero además enseña desde el rigor, que eso no abunda. Enseña desde el rigor. Entre otras cosas, la esencia y la historia de España. Una labor, iba a decir, impagable, pero en parte sí es pagable, adquiriendo sus libros. Por cierto, el último de Cautivos en Rusia, una obra maestra, 100% recomendable. Pero hoy no vamos a hablar de sus libros, ya en otras ocasiones. Hoy nos hablarán de recuperar nuestra soberanía. La verdad es que cuando a uno le toca hablar el último tiene un problema. Un problema muy serio. Porque aunque de alguna manera nos hayamos puesto de acuerdo sobre de qué vamos a hablar cada uno, al final siempre es inevitable que se vayan cruzando los discursos. Y por lo tanto, al último que habla, pues le ha chapado el discurso. Pero dejando eso a un lado, yo lo primero quiero agradecer vuestra presencia y a este acto que, como se ha dicho antes, no es de presentación, sino que yo diría que es de celebración. De celebración porque en un ejercicio hay que reconocerlo de valentía, de sacrificio, de esfuerzo. Nosotros hemos oído la voz que durante mucho tiempo nos ha pedido, no solo aquellos que son militantes, sino también aquellos que nos miran con simpatía, que cuando llegue el día de las elecciones haya una sola papeleta, una sola candidatura que poder depositar en las urnas. Y es también una celebración, porque creo que con el acuerdo que hemos firmado se ha demostrado que podemos hacer. Que somos de esos hombres y mujeres que, como un gran español hoy injustamente vituperado dijo, estamos dispuestos a deponer toda vida personal en aras de la patria. De proseguir, y porque me toca ser serio, porque la presentación se me ha hecho y me toca a mí hacer el discurso más serio, pues naturalmente agradecer también la presencia de los medios de comunicación que han decidido estar hoy con nosotros, a RFA, al Correo de Madrid, a quienes están haciendo posible la transmisión en directo de este acto, al mundo financiero, me parece que también está, a mi secretario general, Rafael López Diegues, que naturalmente me ha pasado a mí el problema con lo bien que yo quería. Estamos aquí porque somos fieles a nosotros mismos. Porque a lo largo de estos años, como antes ha dicho Manolo, hemos sido fieles a lo que creemos. Y comparecemos ante vosotros y vamos a comparecer ante nuestros compatriotas con esta coalición porque básicamente nos duele España. Y aunque pueda parecer utópico, es una realidad, porque somos de esos españoles que nos estamos dando cuenta que, como hace aproximadamente, ya se ha dicho, algo más de hace 1300 años, nos enfrentamos por primera vez al Finis Hispaniae. Y porque nosotros no queremos ser como aquellos cronistas que se lamentaban por la pérdida de España para luego cerezar por la llegada de un caudillo que pudiera restaurarla. No. Nosotros somos de esos españoles que, conscientes de cómo es la realidad actual, estamos dispuestos a abordar la tarea, a salir a la calle para restaurar España en su identidad y su integridad. Esta mañana no venimos aquí, aunque el aplauso es siempre gratificante y emociona, sobre todo a aquellos que nos están viendo más allá de esta sala,
a pediros, como se pidió en España hace 200 años aproximadamente, que salgáis a la calle con valentía para volver a defender aquello que tenemos en peligro, que es la independencia, como se ha dicho, y la libertad de nuestra patria. Que apoyándonos seáis capaces de transformaros como entonces, bajo los colores de esas banderas que agitáis, rojas y gualdas, en los nuevos guerrilleros de esta candidatura que tiene que llegar a todos los rincones de España. Estamos aquí porque nos duele esta España. Esta España en que los españoles parecen no darse cuenta de lo que está significando esa entrega claudicante de nuestra soberanía política y económica a ese triturador de patria, a ese siervo de la globalización y el mundialismo, que es la Unión Europea, que lo único que pretende es disolver nuestra identidad en un multiculturalismo que nos haga esclavos del moderno capitalismo. Nos duele también esa España, sobre todo por esos españoles que parecen cegados ante ese proyecto de discurso, de ingeniería social y política, que en definitiva viene a querer convertirnos en otra cosa que nos hace perder en el camino esas señas de identidad, ese ADN, y que aspira en definitiva, y lo dicen muchas veces esos que cantan España, en simplemente un ente administrativo de burócratas y gestores sin identidad, sin principios y sin capacidad de defender lo que es importante, que es la idea y el concepto de España. Idea y el concepto y España que nosotros seguimos manteniendo, que reside en una unidad de destino, de convivencia y de historia, y que como durante 40 años los gobiernos que hemos padecido, sean de la derecha o de la izquierda, han abandonado esa idea de España como unidad de destino, convivencia e historia, ahora nos enfrentamos a esa panda de cobardes que tratan de quitar la unidad de España porque saben que no hay quien les pare. Con subterfugios en Bruselas o en Alemania les protege, porque en el fondo esa Europa quiere la disolución de las patrias. Y nosotros, en este momento en que estamos, queremos asumir la defensa de ese concepto. Porque para nosotros la patria, y hay que recordarlo, porque no somos nacionalistas, para nosotros la patria, hay que repetirlo, no es ni la raza, ni la cultura, porque la cultura occidental es una, ni la lengua, ni el pueblo. Para nosotros la patria es ese destino, esa convivencia y esa historia que es la que ha alumbrado nuestra identidad, que es la que hizo de esta nación la primera nación de Europa, que como se ha dicho, esa nación fue una de las 5 naciones fundadoras de la cristiandad, una cristiandad que es la que basa nuestros principios y nuestros valores, que es la que nos confiere la verdadera soberanía y a la que nosotros no vamos a renunciar. Pablo II vino a España, dijo aquello de que Europa mirara a Santiago, porque esta Europa, como se ha dicho antes, fue rescatada al grito de Santiago y cierra España. Que los españoles están en otra cosa. No ignoramos que la preocupación de los españoles es si votan a la derecha o si votan a la izquierda. No ignoramos que su debate político no pasa de saber si les va a gobernar el tándem malévolo del PSOE y Podemos o el tándem del interés amparado por el IBEX 35 o 25, lo que sea, ¿verdad? Que conforman el PP y Ciudadanos. Y nosotros creemos que en este momento los españoles, esos que vienen y nos aplauden y dicen estamos con vosotros, tienen que pensar de una vez si de verdad van a seguir apoyando a cualquiera de esos o van a venir a apoyar a los que defendemos la recuperación
de nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestra integridad. Una soberanía, aunque no quede tiempo para explicarlo, es una soberanía económica, política, nacional, social y moral. Se equivocan los que piensan, y esa es la realidad, que hay que eliminar el debate ideológico. Se equivocan los que piensan que lo único que hay que ofrecer es el debate del mero gestor, sobre todo porque no perciben que estamos en medio de una batalla ideológica y que en esa batalla ideológica hay quienes ya han perdido aunque ganen elecciones. En esa batalla ideológica las derechas, los centros, el PP, Ciudadanos, hace mucho que han sido ganados por la izquierda, que han asumido el modelo cultural, social y moral de la izquierda, que comparte cada vez más el discurso de la izquierda y que han dejado a los otros españoles, como ha sucedido en otras partes de Europa, sin modelo cultural, intelectual, alternativo que de verdad se oponga a la izquierda en vez de colaborar con ella cuando llegan al poder. Es el que nos conduce imperceptiblemente, como antes se ha dicho, al individualismo. El individualismo es el elemento que se utiliza para destruir las familias y las patrias. El individualismo es lo que ha disuelto y está disolviendo la noción de comunidad. El individualismo es lo que aspira a eliminar, eso es promocionado naturalmente por quienes están detrás de la Unión Europea y otros elementos del mundialismo. El individualismo es lo que acaba con la comunidad nacional y lo que impide que ésta se ponga, como debe ser, al servicio del bien común. Y ese individualismo, que lo podemos ver, lo podemos palpar en muchas de las medidas que se ponen día a día, es el que nos viene a decir que la familia ya no es familia, que la familia es un ente administrativo más del cual existen muchas partes y muchas teorías, que la patria no es patria, sino que es un espacio global en el cual nos encontramos y que naturalmente la identidad debe disolverse y desaparecer en esa especie de maná multicultural que en realidad nos viene a destrozar porque nos quita nuestro propio ADN. Y que en el fondo nosotros solo somos individuos que lo único que deseamos es vivir mejor, aunque en ese vivir mejor dejemos, como antes ha explicado Norberto, a muchos, en nuestro caso españoles, en la pobreza y en la indigencia. Y ante esta realidad, cabría preguntarse qué podemos hacer. ¿Qué posibilidades tenemos que en el fondo somos una minoría? Hay que tener presente, y nosotros lo reconocemos, porque tenemos los pies en la tierra, porque llevamos mucho tiempo de experiencia política. Este debate ideológico en realidad se pierde cuando llegan las elecciones locales, autonómicas o nacionales. Pero es verdad, si miramos a Europa, en muchos de esos países ha sucedido lo mismo, que las elecciones europeas han servido para virtualizar, para poner en valor este debate, y que hay en Europa una serie de partidos que han podido salir adelante a defender y que hoy constituyen una ola imparable, que están deseosos de que aquí se produzca la misma reacción y de que aquí haya un grupo político que de verdad defienda esos principios y no vaya a vender en una plaza mercancía de contrabando. Pero nosotros somos lo que somos. Tenemos que salir. Tenemos que convertirnos en los altavoces de esta coalición, que no es solo una, sino que es varias. Y a pesar de los discursos, a pesar de la propaganda, a pesar de lo que sucede habitualmente cuando llegan las elecciones al Parlamento Europeo, es que todos se olvidan de hablar de la Unión Europea. Es que el PP, Ciudadanos, Podemos, me he dejado alguno, el PSOE, naturalmente nunca hablan de cuál es su proyecto europeo. ¿Y por qué? Porque hay que tener presente que en las elecciones europeas solo hay dos opciones posibles de voto. No hay un montón, aunque haya un montón de papeletas, solo hay dos opciones. O se decide uno a votar a aquellos que son euroapasionados,
que están contentísimos de entregar más soberanía política y económica a los eurócratas de Bruselas, que son el PP, Ciudadanos, Podemos y el PSOE, y que da igual al que se vote porque su proyecto europeo es el mismo, o por el contrario, uno se decide a votarnos a nosotros, a los que, como se ha dicho, somos los representantes de esa corriente que está rompiendo los diques en Europa, de esa corriente euroescéptica, de esa corriente que quiere ir a Europa no para hacer reformas, sino para derribar la Unión Europea, de esa corriente que quiere una Europa social, de esa corriente que quiere una Europa del trabajo, pero del trabajo, como antes se ha dicho, como símbolo de la dignidad de la persona, de esa corriente que está harta de las excusas para promocionar las deslocalizaciones y servir en el fondo a los intereses de las multinacionales. De esa Europa que, como se ha dicho antes, tiene que ser la de las familias y la de los niños. De esa Europa que tiene que ser fiel a esas raíces cristianas porque son las que nos han dado identidad. Porque si perdemos esas raíces vamos a perder la identidad y vamos a dejar de ser europeos. De esa Europa que es la de las naciones y las patrias. De esa Europa que es la que debe garantizar, apoyar, defender la integridad de todos y cada uno de los países que la componen. Y por eso nosotros queremos estar allí con nuestros amigos, con nuestros camaradas, con los italianos, los portugueses, los franceses, los polacos, los húngaros, los alemanes, etcétera, que han anunciado este camino. Nosotros queremos seguir a esa Europa, como se ha dicho, para recuperar la soberanía nacional, la soberanía política y la soberanía económica. Como ha explicado Norberto, es lo que de ninguno de los partidos que se van a presentar van a defender. Y nosotros queremos ir también a esa Europa para denunciar a esa oligarquía que se está beneficiando de la Unión Europea y que en el fondo les pasa en todas las naciones, aspira a acabar ahogando a las clases medias y convirtiendo a las clases populares, negándoles la dignidad del salario, en meros esclavos. Y finalmente, nos queda aún el camino que tiene que ver con nosotros mismos. Somos una alternativa ideológica. A diferencia de otros partidos y de otras opciones, nosotros somos una alternativa ideológica. Nosotros somos un movimiento con un discurso en construcción y somos los que hemos aprendido de nuestros amigos europeos. Hemos aprendido, como decía antes Norberto, que nuestra base electoral no va a estar en esos que están hoy desencantados de su partido y buscan otro partido. En esos que buscan a esos que se presentan diciendo que ellos son la verdadera derecha y la verdadera izquierda. Nosotros tenemos que buscar a esos españoles que están cansados porque se les ha arrebatado su ADN, el ADN de la dignidad económica y el ADN de su patria. A esos españoles que se les arranca su memoria colectiva y su historia. Y ese es nuestro electorado. Ese es el que tenemos que salir a buscar y no los que hoy piensan una cosa para volver finalmente a depositar el voto en donde siempre. Solo el llamamiento. El llamamiento a invitaros a convertiros a todos en nuestros activistas, como se dice ahora. No en los militantes, sino en los activistas. En el que todos y cada uno de los días que nos quedan hasta el mes de mayo, que parece que es lejana, pero que está más cerca, hagamos difusión al alcance de nuestros medios de esta coalición. De esta coalición de españoles que quiere recuperar, como se ha dicho, el ADN de España y que grita a partir de ahora como símbolo y como seña: ¡Adelante España! Bueno, Paco, decías que estaba todo dicho ya, pero desde luego que tu intervención
ha servido para recordarnos por qué luchamos y para devolvernos esa fe en esa España que está por renacer todavía. Y continuamos con la celebración. Llega uno de los momentos más esperados en todo nacimiento, que es el nombre. Como en cualquier nacimiento, y nosotros somos mucho de fomentar la natalidad, hemos estado barajando distintas ideas para este nombre. Algo que nos defina, que represente a los españoles de hoy. Pero no solo eso, sino también a todas las generaciones que nos precedieron y a todas las que han de llegar. Hemos pensado en ese legado de siglos de proyecto conjunto, de nuestra identidad común, de lo que nos une, de esa herencia que dejaremos a los que vendrán. Hemos pensado en nuestra familia, en nuestros genes, que hemos recibido de padres y abuelos, que compartimos con hermanos y que finalmente dejaremos a nuestros hijos y nuestros nietos. Por ello, nos presentamos bajo el nombre de ADN. Bueno, casi. No corras, Magda. Nuestro ADN es un ADN especial, diferente, que nos define ante el mundo como españoles. Así que vamos a alegrar ADN con un sombrero, con una peineta. Y bajo el nombre de ADN vamos a llevar a gente real, llena de virtudes, de valores, a las instituciones. Vamos a las elecciones para que gente como vosotros, como nosotros, decida en Europa. Este proyecto, que es de gente como tú, necesita la participación y el apoyo de todos para llevar a la política a españoles que, al igual que cada uno de vosotros y de nosotros, compartan nuestros valores y que en nada se parecen a los profesionales de la política. Y como nosotros no somos profesionales, pero sí que queremos competir contra ellos, necesitamos el apoyo económico de todos. Somos, ¿verdad?, de celebrar las cosas importantes como lo es esta, como se merece. Somos de cortarle la corbata al novio, o trocear la liga a la novia, para que todos pongan su ayuda a la nueva pareja. Hoy no vamos a cortar corbatas, yo hoy no llevo, no sé si tú llevas liga, no nos lo digas, pero sí vais a tener la ocasión de no ser un marquera, de no quedar pues como un rata y apoyar con la compra de bonos el inicio de este camino. ¿Qué menos un día como hoy el aportar todos pues, en este nacimiento? Va a haber bonos que podéis adquirir de 10, 20, 50, de lo que sea, pero toda ayuda es poca. Y hay que opinar entre todos. Y el que no quiera colaborar, el que venga solo como mero espectador, pues no va a aportar nada. Pero qué menos que hoy, que es un nacimiento, pongamos todos pues, para que este proyecto salga adelante. Y los primeros que vamos a poner, los primeros que vamos a ir a la cola, así que dejarnos sitio, vamos a ser los que aquí os estamos hablando. No me olvido de ese grupo de periodistas y de profesionales de los medios de comunicación. ¿No estáis hartos de tener que hablar de miserables, de corruptos, de mediocres y de traidores? ¿No queréis hablar de gente como vosotros? Como somos todos los que estamos aquí hoy. La política puede ser otra cosa. Una cosa plenamente española. Una política con ADN español. Que ante todo tenga España. Una política 100% ADN. Permitirnos insistir una vez más. En ADN somos de vida. Somos de España. Somos de trabajo. Somos de justicia. Somos de futuro. Todos con ADN. Somos como tú. Somos de España. La fiesta no termina aquí. Hoy os hemos presentado el nombre, ADN, tenerlo, difundirlo. Ahora vamos a continuar esta celebración, este nacimiento. Vamos a pasar a otra sala donde ya nos vamos a poder reunir también con la gente que no ha podido acceder al local, que está afuera, para una exposición muy especial y es donde podréis comprar los bonos que os comentaba. Muchas gracias a todos. Vale, vamos a escuchar, como no puede ser de otra manera, el himno nacional. Gloria
Basta, que no se molesta. Ah, vale, me quiero comprar un